Obra literaria: Sufrimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 5. El corrupto juicio del Sanedrín. Cuando llegaron al palacio religioso, hicieron entrar a Jesús, dejando a la mayoría de los bulliciosos fuera. Pedro y el otro discípulo del Señor se aproximaron al lugar, y gracias a que este último era conocido de Caifás, logró influir en la criada que cuidaba la puerta para que dejaran entrar a Pedro. Pero sucedió que al entrar, la portera rápidamente lo reconoció como uno de los discípulos de Jesús, y así lo hizo saber a los que estaban allí. En respuesta, Pedro, con los nervios de punta, negó conocer al Señor por primera vez, y para eludir aquel momento tan incómodo, se dirigió apresuradamente al patio del palacio, ocultándose entre los siervos y alguaciles que se calentaban bajo una fogata, porque a esas alturas de la noche hacía mucho frío. Pedro, muerto del miedo, se sentó ahí a ver y oír lo que esos malignos pretendían hacer con su Señor. Mientras tanto, en otra parte del palacio, Jesús fue presentado ante el sacerdote Anás, suegro de Caifás y miembro del Sanedrín. Este, con su experiencia, pretendía encontrar una acusación convincente para inculparlo. Comenzó interrogándolo sobre su doctrina y sobre sus discípulos. Ante estas preguntas, Jesús contestó con emoción controlada que sus enseñanzas eran de dominio público y que todo lo que él necesitaba saber estaba al alcance de la gente. Con esta respuesta, uno de los alguaciles de Anás se adelantó asestándole una dura bofetada por considerar que la misma era irrespetuosa ante la autoridad del sacerdote. Este fue el primer golpe de muchos otros que Jesús recibiría antes de su terrible muerte. Viendo que no lograron nada frente a Anás, lo presentaron ante Caifás y demás líderes religiosos que estaban reunidos con él. En aquellas altas horas de la noche sesionaron de forma ilegítima en el Sanedrín contra Jesús, instaurando una pantomima de juicio plagada de vicios de ilegalidad. Era evidente que los dirigentes religiosos no actuaron como jueces imparciales, pues de entrada ya habían pactado dar muerte a nuestro Señor. A pesar de todo esto, nuestro Salvador no estaba para decidir si ese juicio era legítimo o no, si era justo o no, porque tenía claro que Dios no lo envió al mundo para juzgarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Los embusteros religiosos conversaron sobre la forma más conveniente de dar muerte a Jesús, y ya estaban ansiosos por condenarlo, buscando falsos testimonios con la intención de robustecer una acusación que justificara su muerte. Pero pasaba el tiempo y no la encontraban, porque hacían pasar a falsos testigos cuyos testimonios se contradecían entre sí, cumpliéndose la parte de la Escritura que dice: hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Y también la otra que dice: oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta mientras consultan contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Nada les hubiese costado a estos corruptos citar a los verdaderos testigos de la obra del Señor, aquellos cientos de personas que fueron beneficiados con su doctrina, con su amor,
con sus sanidades y con sus milagros. No obstante, se tuvieron que conformar con el frágil testimonio de 2 mentirosos que dijeron que le habían oído decir: yo derribaré el templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Evidentemente, por mano de pecadores. Ante todo esto, nuestro Señor guardaba silencio. Le negaron su natural derecho a defenderse de su maliciosa acusación, aunque los malvados no quedaron satisfechos porque ninguno de los testimonios era lo suficientemente grave y convincente para condenarlo a muerte. Caifás ya estaba irritado y nervioso por no encontrar una causa apropiada para dar muerte al Señor, y comprendió que lo mejor era que el reo hablara para ver si podía acusarle por sus propias palabras. Fue así como se dirigió personalmente a Jesús y en un tono hipócritamente conciliador le preguntó por qué no se defendía de sus acusaciones. Mas Jesús, viendo toda la farsa que habían montado en su contra, callaba y nada respondía. La serenidad del acusado parecía haber alterado al pontífice, porque mientras éste más callaba, aquel más se encolerizaba, y de continuar así las cosas, se verían en la forzosa necesidad de liberarlo, hasta que por fin Caifás formuló una pregunta clave para hacerle hablar, diciéndole: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Ante dicha pregunta, Jesús no podía quedarse callado. Rehusar a responderla equivalía a una negación, y él no podía dejar de decir la verdad y honrar ante su Padre, en cuyo nombre había sido impelido a hablar. En tal sentido, nuestro Señor, muy consciente de la magnitud de su respuesta, le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo con poder. Con esta contestación, Jesús dejó en claro a Caifás que efectivamente él era el Hijo de Dios viviente, pero además le reafirmó que bajo dicha condición regresaría con poder a juzgarlo a él y a todos estos vergonzosos jueces del Sanedrín. La envergadura de esta respuesta llenó de indignación al pontífice, quien en un gesto teatral rasgó sus vestiduras sacerdotales en señal de sentirse ultrajado, afirmando ante el Sanedrín que Jesús había blasfemado. Con esta respuesta, Caifás consideró que el asunto estaba resuelto, por lo que ya no era necesario seguir buscando más falsos testimonios. A su criterio, Jesús se había autoinculpado al declarar bajo juramento que era el Hijo de Dios, incurriendo en el pecado de blasfemia tipificado en la ley de Moisés. En apoyo al sumo sacerdote, el Sanedrín resolvió que Jesús era digno de muerte, cumpliéndose lo profetizado por el mismo Señor cuando días atrás dijo a sus discípulos que sería entregado a los religiosos y que éstos lo condenarían, razón por la cual conversaron ahora sobre la necesidad de presentarlo ante las autoridades romanas, quienes tenían la facultad legal para sentenciarlo a muerte. A todo esto, Pedro se encontraba expectante de cada movimiento ocurrido al interior de aquella casa. Se mantenía atento alrededor de la fogata y ahí una criada del sumo sacerdote reconoció que era seguidor de Jesús, pero él, como lo hizo la vez anterior, lo negó todo diciendo:
«Mujer, no lo conozco». Tiempo después, otro hombre que estaba junto a él también lo identificó como un miembro del grupo de Jesús, y Pedro por tercera vez se desligó de conocer al Salvador. Fue entonces cuando se escuchó el canto del gallo por primera vez. Pedro advirtió el mal ambiente que se estaba poniendo ahí dentro, entendió que las cosas se estaban saliendo de control y no era para menos, se había llegado a meter en territorio enemigo y su miedo se había convertido en pánico cuando varias personas lo relacionaron con el hombre que estaba siendo duramente interrogado en ese mismo lugar. Pedro no sabía qué hacer. Su temor a ser capturado era cada vez más latente. Por un lado quería mantenerse ahí dentro para saber lo que harían con su Señor, y por otro quería salir huyendo despavorido, por lo que, visiblemente nervioso, salió del patio con dirección hacia la puerta de la casa. Ese era un buen lugar para escapar en caso de ser descubierto, y fue precisamente en ese lugar donde encontró a la criada del sumo sacerdote, quien comenzó a vociferar que ese hombre era del bando de Jesús. Pero él, como pudo, lo negó todo otra vez. Desesperado, Pedro se marchó apresuradamente de allí para esconderse nuevamente entre la gente que se calentaba con la fogata en el patio. Y estando ahí, varios hombres lo descubrieron por su peculiar acento galileo, que era el mismo lugar de nacimiento de Jesús, por lo que, visiblemente desquiciado, Pedro comenzó a maldecir y jurar que no conocía a Jesús, negándole públicamente por quinta vez. Mientras tanto, en otra parte del palacio, los altos religiosos ya se habían puesto de acuerdo en esperar que se hiciera de mañana para concluir formalmente la causa contra el Señor y ultimar los detalles de la ejecución de su sentencia de muerte, pues era bien sabido por ellos que una sentencia emitida en juicio nocturno no tenía ninguna validez, siendo necesario conceder a ese fraude de proceso una apariencia de legalidad. De esta forma ordenaron que Jesús guardara prisión ahí mismo hasta que salieran los primeros rayos del sol, dejándolo a cargo de sus servidores, criados y alguaciles, quienes al enterarse del veredicto condenatorio de Jesús, descargaron todo su odio y desprecio sobre él, porque le injuriaban y se burlaban parándose frente a él para escupirle en el rostro, al mismo tiempo que le vendaban los ojos y golpeaban fuertemente su rostro y la cabeza, y con mucho sarcasmo le decían: «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Cuando estos maltratos ocurrían, Pedro por fin pudo ver nuevamente a Jesús. En ese momento, uno de los siervos del sumo sacerdote y pariente de Malco, el mismo que Pedro había cortado la oreja en el huerto del Getsemaní hace unas horas atrás, reconoció haberlo visto con Jesús y lo hizo del conocimiento de los demás, ante lo cual Pedro negó categóricamente por sexta ocasión al Señor Jesús, y enseguida se escuchó el canto del gallo por segunda vez. Fue en ese preciso instante cuando Jesús cruzó su mirada con la de Pedro, y éste se recordó de las palabras que le había dicho camino al Getsemaní, cuando le afirmó: «Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces». Y pensando en esto, Pedro salió huyendo del palacio y se echó a llorar con amargura. En la soledad de la madrugada y sin toda esa gente acosándolo,
Pedro comprendió la gravedad de sus acciones. Se recordó de sus palabras dichas unas horas antes a Jesús, cuando le afirmó: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Y también cuando le dijo: «Si me fuere necesario, moriría por ti, pero no te negaré». Simón Pedro entendió que sus desafortunadas declaraciones chocaban abiertamente con la maravillosa afirmación que un día brindó al Señor cuando le dijo: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Muchos recuerdos pudieron haber llegado en ese momento a su memoria. La vez que el maestro llegó a su casa y con mucho amor sanó la fiebre de su suegra, o cuando lo llevó para presenciar la resurrección de la hija de Jairo. Asimismo, cuando recibió la visión de la transfiguración de Jesús en el monte, y más recientemente, cuando lavó tiernamente sus pies y comieron juntos del mismo plato. Y ante cada recuerdo que pasaba de forma instantánea por su mente, sus lágrimas se hacían más espesas y amargas. Mientras tanto, al interior del palacio, nuestro Señor debió pasar unas horas nocturnas espantosas. La guardia judía se habría despachado a gusto con él sin dejarlo dormir. Los religiosos decidieron hacerlo sufrir, pues había sido el causante de sus constantes humillaciones públicas, por lo que esta era la oportunidad perfecta para desquitarse todo su rencor. Precisamente Isaías ya había profetizado unos 700 años antes sobre sus angustiantes momentos, cuando dijo: «Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos».